Buenas, bienvenidos a todos, a todas. Vamos a esperar un poquito que todavía hay personas que se están conectando. Muchísimas gracias por sumarse a esta actividad. Sabemos que los domingos a veces son complicados y agradecemos la predisposición y la buena respuesta que tuvimos en todos los países. Todavía hay personas que están conectando. Bueno, ahí ya casi estamos todos los que estamos por ahora. Seguro que hay gente que se va a sumar en algunos minutos. De vuelta, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Mi nombre es Kevin, soy integrante de Meretz Argentina. Esta actividad titulada ¿cómo es? Actualizaciones sobre Israel desde Israel es parte de un ciclo de actividades que estamos haciendo, organizado por la Unión Mundial de Meretz y por el movimiento Ayom Beratzair. Esta actividad es, por supuesto, en español y sabemos que tenemos gente que se registró de toda Latinoamérica, también desde Israel, también desde algunos países de Europa y desde Estados Unidos. Así que para nosotros, más allá de las circunstancias, es un gusto poder encontrarnos y poder servir como puente para poder conocer la realidad de lo que está pasando en Israel en estos momentos difíciles que comenzaron el 7 de octubre. Desde las primeras horas de la guerra estamos intentando cumplir esta tarea de difusión de la realidad y de conectar al público hispanoparlante y al público judío de la diáspora en general, porque también hemos hecho actividades en otros idiomas, con lo que está pasando con la sociedad israelí, con las personas afectadas por la guerra, por analistas y también con el movimiento de paz, que en estos momentos se vuelve una voz más necesaria que nunca. Y esto lo venimos haciendo desde que empezó, con una actividad que hicimos con Darío, está disponible online. Ahora, 3 semanas después, seguimos con esta necesidad. Para que sepan, por si no saben, Meretz está presente en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Uruguay, en México. Desde todos estos lugares estamos haciendo actividades y emitiendo comunicados con respecto a la realidad cambiante en esta guerra, así que los invitamos también, si no lo hacen, a seguirnos en redes sociales para enterarse de futuras actividades y futuras propuestas sobre la realidad de lo que está pasando en la guerra y también sobre otros temas que son centrales al accionar de la Unión Mundial de Meretz en los distintos países. Así que bueno, ahora que ya somos unos cuantos más, voy a dejar de hablar, pero antes de eso voy a presentar a la moderadora de lujo que tenemos en la actividad de hoy, a quien tengo la suerte de conocer hace muchos años, no diré cuántos para no revelar nuestra edad. Tenemos como moderadora a la magíster Leticia Dukowski, o Leti. Leti es integrante de la ANAGA de la Casa Mordejai Levich, de la Casa de Cultura Mordejai Levich, Ayom Zair Uruguay. Es educadora no formal, psicopedagoga de profesión y tiene un título de magíster en educación con énfasis en gestión de centros educativos. Ella va a moderar la actividad y va a presentar también a nuestros disertantes que se conectan desde Israel. Así que bienvenida, Leti, y muchas gracias por estar. Muchas gracias por esta oportunidad como educadora, de brindar nuestro granito de arena en todo el trabajo enorme que se está haciendo. Para empezar, les quiero leer un pequeño texto que preparé para hoy y después voy a dar paso a los oradores que nos van a nutrir con información y con reflexiones el día de la fecha. Cierro los ojos y puedo percibir con claridad la sensación de estar caminando por cualquier kibutz. El pasto verde, los caminos asfaltados que se entrecruzan, la brisa de la noche. A pesar de los años, mi memoria distingue qué camino me lleva al Hedera Ogel, al Gan Eladim o al Refet. Si camino mentalmente por Enam Efratz, sé qué camino tengo que seguir para visitar a mi familia adoptiva. Si estoy en Sikkim, donde voy a girar para ver a la casa de mis amigos. Y si pienso en Jolit, puedo ver perfectamente dónde dormí, dónde discutí sobre política, dónde canté con mis amigos y dónde soñé un mundo que hoy parece lejano. Nunca me sentí más segura ni con mayor paz que caminando sola por un kibutz. Algo que creíamos permanente se quebró el 7 de octubre y nos recuerda que aún hoy hay mucho camino por recorrer.
Hoy, todas y todas somos kibbutznikim. Hoy lloramos a todas las víctimas asesinadas y heridas, y enviamos a todos los Javerim y Javerot nuestras fuerzas y anhelos de que no sepan más de dolor, así como exigimos el retorno a casa de todos los secuestrados. Hace exactamente 22 días, el mundo que conocíamos se transformó. Con preocupación vemos recrudecer el discurso de odio, el que tiene consecuencias directas en la vida de todos nosotros y nosotras, y queremos decirles que a pesar de toda la tristeza, de toda la angustia, la desesperación y también del enojo, no encontrarán en nosotros leña que avive ese fuego. Pese a todos estos sentimientos que nos abruman, tenemos una misión clara. Dedicaremos todos nuestros esfuerzos a seguir educando hacia la paz. Nuestro camino no es el odio, sino la construcción de una sociedad más justa para todos y todas. Con este objetivo, entonces, los invitamos a una de las múltiples actividades que se hacen en el marco de la Unión Mundial de Meretz y a Yom Eretz Zair. Voy a presentar a los oradores del día de hoy. Nos pueden hacer llegar sus preguntas escritas en el chat, que luego de la disertación contarán con un tiempo para responderlas. Muchas gracias a todos por estar hoy acá. Contamos con la excelente presencia de Jessica Tabarovsky, socióloga, activista de protesta, actriz y life coach, vecina de la zona de conflicto, vecina de Bergeo. También contamos con Darío Teiton, educador, Madrid, presidente de la Unión Mundial de Meretz, que también vive en el Kibbutz Kolot, muy cerca de la Franja de Gaza. Muchísimas gracias a ambos por estar hoy acá. Y aprovecho la presencia y esta presentación que tuvimos de Kevin al principio para generar un contexto. Hace 3 semanas estábamos escuchándolos a Kevin y a Darío, muy sobre la fecha, ese mismo 7 de octubre. ¿Qué ha cambiado del 7 de octubre para vos, Darío? ¿Qué ha cambiado para vos, Jessica? ¿En qué situación estamos en la actualidad? Los invito a responder. Bueno, entonces tomo la palabra, Darío, ¿está bien? Seguro. En primero, te agradezco mucho que me hayas invitado a participar. ¿Qué ha cambiado? Cambió todo. Cambió muchísimas cosas, no solamente en lo personal, en lo social. Estábamos en una crisis que venía de antes, ya de los últimos 9, 10 meses, desde que el gobierno asumió. Pero una crisis social que venía en un marco conocido. Okay, yo hace 30 y pico de años que estoy en Israel. Llegué en la guerra del Golfo, en la primera guerra del Golfo. Tengo varios tildes de varias guerras, ninguna como esta. Ninguna como esta, no solamente por la medida de atrocidad, sino por la falta de confianza que uno tiene a casi todo. Y no sé, yo tengo charlas con kibbutznikim, con gente que vive en los kibbutzim, con la gente que en este momento ya no está más ahí. Y de pronto escucho, hay que desmantelar a Gaza, no hay ahí gente inocente, hay que son todos terroristas o apoyan a terroristas o están haciendo crecer terroristas. O sea, la gente se está moviendo muchísimo de un lado para el otro. Claro que es una reacción inmediata, con el tiempo se verá a dónde esto nos lleva, ¿no? Pero otra cosa que es muy importante, si había una discusión, no es una discusión para mí, pero la había, la mujer en el ejército, soldadas, no soldadas, ¿en qué rol? Sí soldadas en el ejército, ¿en qué rol? No soldadas en el ejército. Las historias de heroínas, soldadas, comandantes, y desde las soldadas en el ejército que han salvado vidas de novatos, por ejemplo, en la base de Zikim. Eden Levy es una de ellas, heroína total, que finalmente perdió su vida y salvó a la base. Se puede decir que fue una de las que ayudó a salvar la base de Zikim y a los novatos que estaban ahí haciendo el curso de principiantes del ejército. Hasta las madres dentro de las habitaciones de seguridad, controlando que sus hijos no absorban tanta atrocidad, sosteniendo la puerta. El rol de la mujer en el ejército es como que ya no puede haber más discusión, no solamente en el ejército. Pero bueno, quizás para después seguimos hablando del tema.
La confianza en las reshuyot. A ver, Darío, ayúdame con la palabra reshuyot. Las autoridades En las autoridades. En las autoridades, no solamente en el gobierno, sino en las autoridades que se suponen que te tenían que cuidar, como el ejército, Picud Oref, el ejército de la retaguardia, todo. Muy difícil. ¿Qué cambió? Primero vamos a marcar a partir de dónde cambió. Cambió a partir de una cosa que no le encontramos categoría exacta. Algo que ocurrió y que no tiene categoría en las categorías que nosotros conocemos o usamos, como por ejemplo nazi, como por ejemplo pogrom, como por ejemplo actia, como por ejemplo masacre. Es decir, todas son ciertas, ninguna de ellas aplica exactamente a lo que ocurrió, y esto también nos desafía a pensar que quizás estamos frente a una nueva categoría del mal. No solamente que Hannah Arendt se equivoca en esencia con la banalidad del mal, sino que por el contrario encontramos cuán mal, digamos, a qué nivel de mal puede llegar la humanidad, qué lo trae y qué lo podría prevenir. Estamos después de una masacre, estamos transitando la tragedia. No es una tragedia que tiene fecha de expiración, es una tragedia que nos va a acompañar en los últimos años, seguramente a las propias víctimas y sus familias, seguramente a los rehenes que están en estos momentos en túneles en la Franja de Gaza, sin ninguna duda a los heridos, sin ninguna duda a esta gran familia de la región. Quiere decir que no tenemos una prognosis de salida de la situación, sino que vamos a seguir transitándolo y teniendo en cuenta que estamos frente a 3 fracasos que no pueden volver. Quizás el primero de ellos tiene que ver con lo que nos pasó hace 50 años en la guerra de Yom Kippur, cuando se derriba una determinada concepción de seguridad y fracasa, digamos, colapsa. Eso, el segundo fracaso tiene que ver con lo operativo. ¿Sí? Si decíamos en las películas de cowboys que siempre va a llegar la caballería para salvar a la doncella, pues la caballería no llegó. Y la doncella ha sido o matada, o asesinada, o violada, o las 3 cosas. Y esto es una cosa que tiene que ver más con lo operativo, cómo se prepara Israel a nivel de inteligencia, a nivel de distribución de fuerzas, etcétera, etcétera, para poder contrarrestar una situación de esta clase. Y lo tercero, y que creo que bien lo indicó Jessica, tiene que ver con el desplome de políticas estatales que llevaron a esta situación. Ahora, yo quiero recordar a todos los presentes en el chat, y sin ánimo de politizarlo, que en los últimos 15 años, fuera de un paréntesis de 1 año y 1 mes, el primer ministro de Israel fue Benjamín Netanyahu. Y las políticas gubernamentales fueron dictadas por él, a pesar de que ahora está intentando decir que en realidad no le advirtieron, no le dijeron, nadie mencionó la gravedad del asunto. Bueno, la verdad que si eso ocurrió es uno de los motivos por el cual no tendría que estar, y si eso ocurrió más aún no tendría que estar. Habiendo dicho esto, evidentemente se necesita un primer ministro que dirija esta guerra, pero no nos olvidemos que los parlamentarios ingleses en 1940 depusieron a Chamberlain porque consideraron que no tenía las herramientas necesarias para poder dirigir la guerra, y fue reemplazado por Churchill, quien prometió al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. Esto es, digamos, ¿qué cambió? La comprensión de los eventos.
los 1.400 muertos, que son 1.400 veces una persona, muertos están. Aún no han sido enterrados todos, aún no han sido reconocidos todos, inclusive aún no se han detectado todos los cuerpos. Las 130 personas que están en este momento en manos del Hamás y que están dispersas en toda la franja de Gaza y que tienen un gran temor que la acción militar de Israel cause, por un motivo u otro, daño a ellos, ahí están. Las miles de familias que están en este momento afligidas por la ausencia física de sus familiares, amigos, novios, bebés, niñitos, huérfanos que quedaron de esta guerra porque asesinaron a los padres y quizás también se llevaron a los chicos. Esa gente está. Nuestra lectura, por lo menos la mía, no quiero hablar de nuestra, es que los objetivos de la guerra son por un lado justos y por el otro lado incompletos. ¿Qué significa incompletos? Evidentemente hay que acabar con el Hamás. Evidentemente hay que hacer todo, pero todo, para traer a los rehenes, para devolverlos. Pero también hay que pensar qué oportunidad abre la ausencia del Hamás en el futuro en la Franja de Gaza. Es decir, ¿quién lo va a reemplazar el Hamás en el caso que sea físicamente aniquilado o que se vayan de la Franja de Gaza tal cual ocurrió con la OLP en 1983 cuando fueron expulsados del Líbano? ¿Cuál va a ser el sistema que permita tener una Gaza desarmada, que tenga un control internacional mucho más profundo y un gobierno de más responsabilidad? No se descarta en ese sentido la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de que lo que hizo Israel en estos últimos años fue justamente tirarla hacia abajo. Al parecer, Israel sí encontró en el Hamás su socio conveniente o inconveniente para no permitir a la Autoridad Nacional Palestina cumplir con sus objetivos. Habiendo dicho todo esto, y para finalizar esta etapa, quiero decir, el Hamás, los autores intelectuales y materiales del hecho no tienen perdón. Ellos son los culpables. Las responsabilidades son responsabilidades políticas. Y yo nunca pedí al Hamás, en todos los 40 y algo de años que vivo a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, nunca pedí al Hamás que me cuide. Sabía que el Hamás me quiere matar. Lo único que exijo es al Estado de Israel que me cuide. Por lo pronto no lo hizo. Yo quiero agregar, quizás todo el mundo ya lo sabe, pero quizás convenga recordar cuáles son los objetivos de esta guerra que el gobierno declara, que es terminar con el control armado del Hamás y con el control que tiene como autoridad y traer a los secuestrados. No solamente incompleto, sino que también hay una pregunta que es si es real, viendo cómo están las cosas. Teniendo 230 secuestrados, es nuevo, es una guerra nueva y es sin precedentes, con lo que también cabe la pregunta si es real. Y el tirar hacia abajo a la autoridad palestina tuvo un objetivo político todos estos años, porque si la autoridad palestina se hace fuerte, entonces la petición mundial y la petición interna y lo casi obvio de realizar un tratado de paz o un proceso de paz o un proceso de hacer algún tipo de autonomía no armada o lo que sea, se hace muy real. Pero mientras la autoridad palestina caiga y el Hamás
esté ahí como una organización terrorista, con los terroristas no hay nada que hablar, y eso es obvio. Yo también creo que no hay nada que hablar. Y con una organización terrorista no se puede hacer ni un proceso de paz, ni charlas, ni una autonomía, ni nada. Es nuestro enemigo, y es así, y es nuestro enemigo. Entonces, como para cancelar por completo la posibilidad de un proceso de paz, la política fue, vamos a lehazdek, Fortalecer. al Fortalecer. Hamas, fortalecer al Hamas. Y que no se dejen engañar por todos esos operativos que hubo, porque cada operativo fue más o menos hasta el próximo operativo, a sabiendas que va a ser hasta el próximo operativo, nunca fue para destruir al Hamas, ni para realmente debilitarlo de una manera como hubiese correspondido hacer. Bueno, eso. Gracias a ambos. Jessica, me interesaba, aparte de esta reflexión que ustedes estaban nombrando también, empieza como a surgir toda la visión política, empieza a surgir alguna de las cosas que nos trajeron hasta acá. Vos como socióloga, como activista también de protesta, ¿qué es lo que estás viendo hoy en día en la calle? O sea, quiero como, capaz que bajarlo, sé que acá va a haber público con distinto nivel de conciencia sobre lo que está sucediendo hoy en Israel, pero nosotros en la diáspora nos llegan como distintas miradas, ¿no? Como por un lado tenemos ese discurso fuerte de la unión de Israel, pero también nos llega la manipulación y el asedio que están sufriendo las familias de los secuestrados, o nos llegan las noticias que nos llegan también de Cisjordania y lo que están haciendo los colonos también ahí. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes en territorio? ¿Qué es lo que nos pueden contar? La unión existe frente al enemigo, ¿sí? Hay una unión, hay organizaciones ciudadanas sin fines de lucro que tomaron las riendas de la caída de lo que serían los ministerios, que todavía están en shock, se puede decir. Entonces hay una unión de diferentes públicos que están haciendo todo lo posible para esto llevarlo adelante y con éxito. Eso es por un lado. Por el otro lado, en el momento en que surge una crítica hacia Netanyahu o hacia el gobierno, la primera semana no. La primera semana estaban todos en shock. O sea, no hubo respuesta contra, pero ahora lo que se está viendo es lo que yo estoy viendo. No sé si va a suceder durante la guerra, supongo que va a suceder después de la guerra, no sé, lo que yo huelo es un conflicto interno mucho más fuerte de lo que pasaba antes de la guerra. Porque en el momento en que la crítica hacia Netanyahu sea como un tsunami, como fuerte, con gente que quizás antes no lo decía, no lo hacía, el contra va también a ser muy fuerte. Y espero que no suceda, pero esa guerra interna puede ser mucho más cruel de lo que era antes de esta guerra. El populismo es un autoritarismo populista. Trabaja mucho con el clientelismo, que es poniendo gente que son yes men, gente en muchos lugares que son tluim, que dependen de quién esté en el poder. Entonces no es solamente ideología lo que lleva a la gente a defender a este gobierno, a defenderlo a toda costa, sino el clientelismo mismo. Dependen de que este gobierno esté en el poder para muchas cosas, no solamente para ganar dinero, para tener trabajo, para tener posición social. Entonces va a ser muy crudo. Eso es lo que yo veo. Espero que me equivoque, porque se puede, solamente con una perspectiva histórica se va a poder saber si sucedió o no sucedió. Eso es lo que yo estoy oliendo. Incluso personalmente a mí me llegan amenazas en el teléfono, me llegan en Facebook, bueno, me dicen de todo, me mandan de todo, solo por mis opiniones, ¿no?
¿cuál es? Mi opinión es que el que tiene que llevar esta guerra adelante, el primer ministro que debería llevar la guerra adelante, tiene que tener la confianza del público. En este momento no la tiene. No la tiene, también lo dicen eso todas las encuestas. Y eso es duro. Leti, yo quiero conectarlo acá con el tema de la solidaridad ante el Estado ausente. Y yo sé que esto es un tema que ocupa mucho a Latinoamérica en las discusiones del tamaño del Estado, presente, ausente, super extra neoliberal o un Estado con intenciones benefactoras. Sin ninguna duda, el Estado, este Estado que tendría que existir, no está presente. Creo que vive el mismo shock que todos nosotros vivimos. Lo que pasa que nosotros, quienes estamos en la zona, en el caso mío, Gbulot, lo vivimos también de cierta manera como víctimas de la situación y esperamos justamente de aquellos que tienen que proveer los servicios y dar las respuestas a las necesidades creantes, se van a hacerlo. Frente a esto, tenemos la respuesta profunda de la sociedad civil, y acá quiero decir una cosa que tiene que ver con nuestro peoplehood, nuestro sentido de pueblo, también de la judeidad en la diáspora. Es decir, las expresiones no solamente de solidaridad, sino de ser parte. Los israelíes que han regresado de todos los lugares del mundo, todos los confines, para entrar y ser parte del esfuerzo bélico actual. El tema de donaciones y voluntarios que vienen, etc. Es decir, estamos ante una situación tan parecida quizás a la guerra del 73 que mencioné anteriormente, justamente también por el efecto de la sorpresa. Es decir, esta no es una guerra electiva para Israel, es una guerra que se le impuso a Israel y, bueno, evidentemente nos agarraron con los pantalones debajo. Habiendo dicho esto, yo quisiera agregar que lo que ocurrió en los últimos años, y creo que de cierta manera Jessica lo indicó, fue el constante denigrar a todo lo que no son ellos. Es decir, a todo lo que no es ortodoxo, a todo lo que no es derecha extrema, a todo lo que no es derecha religiosa, son izquierdistas, son traidores, son del kibutz, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre el 73 y esta situación que vivimos ahora? En el 73 fue una catástrofe, pero en la primera línea estaban los soldados. En esta, la primera línea, estaban los bebés. De manera que fue justamente este cinturón alrededor de la franja de Gaza. Gente pacífica, gente que llegó a colonizar la zona con intención de montar kibutz y moshav, desde una visión socialista o socialdemócrata, desde una visión de paz, lo que se transformaron en el cinturón de seguridad de Israel, porque si ellos no hubieran estado ahí, las huestes de el Hamas hubieran llegado a Beersheba, tenían camino casi libre. Los combates se lograron contener en Ofakim y en Sderot, que fueron los últimos, digamos, los últimos destinos a los cuales llegaron. Pero si no hubieran estado los kibutzim, esos que tanto son vapuleados, la verdad que no sé qué estaríamos hablando, no sé si estaría hablando, no sé si Jessica estaría hablando. Y yo creo que esta cosa va a tener un cambio. Yo creo que va a haber una revalorización del movimiento kibutziano en los kibbutzim. Pero no nos olvidemos de una cosa. No estamos hablando solamente de las muertes individuales. Estamos hablando de muerte, de asesinato colectivo. ¿Qué quiere decir? El kibutz Be'eri, uno de los kibbutzim más grandes, más pujantes en todo el país.
cuenta con 100 muertos. No se recupera. El kibutz Nir Oz, el cual conozco más íntimamente, o el kibutz Jolit, que también conozco, un tercio de la población del kibutz fue asesinada o está raptada en Gaza. 85 personas del kibutz Nir Oz de Hashomer Hatzair están en este momento en Gaza. Padres separados de hijos, hijos separados de padres, padres, abuelos, nietos. De manera que estamos hablando de una intención de exterminio. No puedo pensarlo de otra manera, y esto lo digo con todo el pesar humano del mundo, sabiendo que en la Franja de Gaza viven 2.2 millones de palestinos que no son terroristas, y 30 o 40.000 que sí lo son y son sanguinarios, y hay que acabar con ellos. Pero el precio colateral de esto, justamente por el Hamás emplazar sus bases en las zonas densamente pobladas, es inmenso, y quiero decir, es inmenso el dolor. No se trata de una venganza, se trata de acciones que permitan que en la región vivamos en tranquilidad, y ojalá, todavía no lo estoy resumiendo, pero ojalá esto también traiga el cambio significativo en Gaza que permita la reconstrucción de la Franja de Gaza de una manera que no sean enemigos, de una manera que no estén armados, de una manera parecida a la cual la Autoridad Nacional Palestina prácticamente dejó las armas con Israel e inclusive coordina actividades de seguridad junto con Israel. Lo que indicaste recién sobre el exterminio, yo creo que no es solamente el exterminio físico, también es el exterminio de la idea del Estado de Israel. El objetivo también es el exterminio de las ganas de judíos, israelíes o no, de vivir y dar a existir al Estado de Israel. Es decir, que nos vayamos, que no queramos vivir en un lugar donde nos descuartizan, donde nos degollan, donde no nos sentimos seguros. Es una estructura más grande que el Hamás mismo. Es como si fuese un punto en un proyecto de exterminio de Israel, pero no solamente físico, también físico, pero también de las ganas, de la existencia misma, del sionismo, del Estado de Israel mismo, como idea. Este ataque fue también por eso, parte de esto. Voy a ir retomando algunas de las preguntas que hacían en el chat, sin un orden cronológico, pero para tratar de hilvanar ideas que fueron diciendo ahora en este último bloque. Una de las preguntas es, dos preguntas que uno en este momento, una es si es viable para ustedes suspender el ataque de Gaza para ofrecer la paz, si es una pregunta que se puede hacer. Y después una segunda pregunta es en relación a Meretz, particularmente si existen canales de diálogo políticos en este momento con alguna organización palestina que se estén dando en este momento. Yo quiero comenzar por la respuesta a la segunda pregunta. Primero que nada, hay diálogo con gente dentro de la Franja de Gaza, no institucional de Meretz, sino de diferentes organizaciones que en realidad yo, por ejemplo, soy parte de una, que siempre estuvieron en contacto, y quiero decir que las personas en Gaza que estuvieron en contacto con nosotros lo hicieron bajo riesgo de muerte. Quiere decir que no estamos hablando con opositores del Hamás, estamos hablando con gente que quería la paz en Israel. No son informadores, no, de ninguna manera tampoco, pero de todas maneras había un diálogo. En este momento el diálogo es imposible, ya que la franja se quedó sin celulares. Dicho sea de paso, nosotros no conocemos dos países litigantes o en guerra
en el cual uno de ellos le da a su enemigo electricidad, agua, alimentación, paso de ayuda internacional, etcétera. Es como pensar que los argentinos hubieran apoyado a los propios británicos en la Guerra de las Malvinas. Y a pesar de esto, quiero decir que sí entra ayuda internacional a la Franja de Gaza por medio de la entrada de Rafah. Sí se suministra en el sur de Israel agua y ayuda médica, y el motivo central también es movilizar a la población del norte al sur de la Franja de Gaza en una zona segura que no va a ser atacada, de tal manera que Israel pueda incursar en el epicentro de ataque del Hamas. Yo quiero agregar a esto que lamentablemente los que pregonan en este momento por el alto el fuego, no lo pregonan a partir de alguna obligación al Hamas. El único que tiene obligación de hacer algo en este sentido sería Israel. No acompañan la demanda del Hamas de liberar a todos los rehenes. No acompañan a la demanda hacia el Hamas de desarmarse y avisar que están dispuestos a salir sus cabecillas o algo parecido. La única demanda en este momento es ceasefire, cese de fuego de Israel. Y yo creo que eso en realidad desenmascara la intención. No quieren Free Palestine, porque para Free Palestine no hay que degollar niños. No quieren Free Palestine porque para Free Palestine no hay que llevar una persona de 91 años de rehén. Me parece que sus intenciones son otros y que las máscaras van a caer. Completamente. Yo quisiera agregar una cosa. La guerra debería ser un acto conectado a una política estratégica a largo plazo. Quizás para conseguir un éxito estratégico a largo plazo, que podría ser a largo plazo la paz, pero en este momento, como bien dice Darío, no, justamente como la autoridad palestina fue debilitada, no hay en este momento algo que se pueda decir, ok, estamos haciendo un acto de guerra para poder tener un tratado de paz. Ok, lo estoy haciendo muy simple, pero no importa, como para dar un ejemplo. Pero no hay con quién en este momento, porque quien hubiese sido el partner está tan debilitado que casi no existe. Por supuesto que Free Palestine, from the river to the sea, la cantidad de gente en el mundo que apoya no tiene ni idea de cuál es el río y de qué mar se trata y qué quiere decir. Se trata, es otra cosa. Es otra cosa, y por supuesto que para conseguir eso no hace falta hacer la catástrofe que hicieron. Y vuelvo a recordar lo que Darío dijo al principio, que los objetivos de la guerra están incompletos. Están incompletos porque con este gobierno tampoco se puede dar me cuesta hablar en castellano, pido disculpas. Con este gobierno tampoco se pueden decir que el objetivo final sería un acuerdo. Ni siquiera lo pudieron hablar en el gabinete los primeros 10 días. Ni siquiera lo trajeron al gabinete para hablar cuál sería el objetivo final, por lo menos según lo que salió al público, ¿sí? Entonces, claro que es incompleto, porque la guerra no es un acto en sí, aislado. Siempre tiene que ser un acto extremo, pero que corresponde y que esté conectado a una política estratégica a largo plazo, a algo que se quiera conseguir, que si no se pudo conseguir por ningún otro medio, bueno, entonces la guerra, pero no, la guerra no es el objetivo en sí. Y esto está es una nebulosa.
de esto, en esa nebulosa que nos encontramos, o sea, que se encuentran ustedes y también acá nosotros en la diáspora, varias preguntas están relacionadas también a qué implica este objetivo bélico, ¿no? Como también en la vida de todos los judíos, o sea, los que viven hoy en día en Israel, pero también qué es lo que implica para todos los que no estamos allá, en relación a esto que hablamos también al principio, del recrudecimiento del discurso de odio, qué es lo que ustedes visualizan, si hay alguna reflexión en relación a esto. Obviamente capaz que es un poco injusta pedirla dadas estas circunstancias, pero si ustedes han reflexionado en relación a esto. Yo sigo de cerca los eventos que tienen que ver con el antisemitismo, el antisionismo, el antiisraelismo y los discursos de odio en Latinoamérica. Y yo, es una cosa que digo hace bastante tiempo, pero bueno, esta es una buena oportunidad para repetirlo. La izquierda podría tener un rol positivo en todo esto y renuncia a él. Renuncia quizás por algunos principios caducos, renuncia quizás por algunas sensibilidades y algunas insensibilidades, renuncia porque se necesita una línea explícita, por ejemplo, contra el imperialismo de Estados Unidos. Es decir, y lamentablemente las declaraciones y acciones que se ven desde diferentes lugares en Latinoamérica no tienen nada que ver con el humanismo, ni con el socialismo, ni con nada. No son izquierda, no son nada. Es decir, quien decide que el Hamás hizo este ataque cruento, asesino, en defensa propia y para terminar con la ocupación, no solamente no entiende nada, sino que perdió sentido de lo humano. Y lamentablemente esto es una cosa que ocurrió en Uruguay por medio de una declaración del Partido Comunista que luego fue enmendada, ocurre en Argentina por medio de una manifestación con svásticas, ocurre en México con una profunda preocupación en las universidades, etcétera, etcétera. Y también los gobiernos, es decir, es cierto que todos dicen, ¡ay, qué terrible que fue lo que hizo el Hamás! Pero finalmente la conclusión de ellos es otra. Y ya que estoy en este campo, en este barro, suficiente tiempo, yo creo que la izquierda humanista en Latinoamérica podría tener un rol positivo, de mediar diálogos, de transparentar lo positivo del Estado de Israel a pesar de todos estos años de gobierno de derecha, para dar énfasis al campo de la paz. No, hacen absolutamente lo contrario. Hacen lo que les hacían a ellos. Todos son iguales. Jessica, ¿vos querés agregar algo en relación? Yo no sigo tan de cerca como Darío la situación en Sudamérica, pero completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque lo veo también en otros países. Es como una reacción automática, casi Pavlovich, lo de la izquierda, que está siempre con los palestinos, porque no hacen una diferencia entre Hamás y los palestinos, tampoco ellos. Hamás y los palestinos que viven en Gaza, para ellos es lo mismo. O sea, que también eso no puede ser, que la izquierda diga eso, pero así que solamente refuerzo lo que dijiste. Gabriel nos hace llegar una pregunta desde Rosario y nos comenta bueno, si hubo, que él no tiene respuestas para esta pregunta, a ver si entre todos las construimos, ¿no? Si hubo o no hubo errores de la izquierda israelí en estos años en las propuestas políticas, si Meretz pudo haber pecado de ingenuo con el diálogo con los árabes. Primero que nada, yo creo que la ingenuidad es un gran valor. No es negativo ser ingenuo, es bueno. Segundo, no.
Es decir, Meretz viene desde su principio y su antecesor, Ashomerat Seiri Mapam, pregando por la idea de la paz y de 2 estados para 2 pueblos, desde siempre. Pero, y lo voy a hacer absolutamente personal, si mis convicciones a partir de este sábado negro se mantienen intactas, creo que no. Pero no tiene nada que ver con ingenuidad, tiene que ver con la idea de mantener una Israel judía y democrática, o por lo menos democrática, ideas que el gobierno de Israel trató de derribar en estos últimos meses y que la calle israelí le respondió con 39 semanas en la calle, con cientos de miles de personas en la calle que le decían, no vas a destruir la democracia. Pero la democracia se nutre de la paz, no se puede nutrir de la guerra. En realidad es una clase de vida conjunta, es una simbiosis entre el estado de poder, la democracia y la paz, interna y externa. Pero permítanme ser un segundito pesimista. Yo creo que esto que ocurrió aplaza mucho la posibilidad de un diálogo. No nos olvidemos que estamos hablando de todas maneras del mayor ataque a Israel dentro de Israel desde la guerra de la independencia. Esta no es una nueva guerra de independencia, es una guerra de defensa ante el ataque del Hamas, nuevamente cuyos objetivos van a ser incompletos si no se prepara el plan para un día después de la guerra. Habiendo dicho esto, yo vivo en Gulot, es a 7 kilómetros de la franja, es mi lugar en el mundo, perdí amigos, perdí compañeros de causa, gente muy querida estuvo raptada, sigue raptada, de manera que esto tiene también un impacto que excede lo ideológico, que excede la ingenuidad o falta de ella. Con respecto a la izquierda en Israel, lo debo decir, hay una paradoja en la izquierda en Israel, porque cuando uno piensa en izquierda, piensa a aquellos que defienden a las capas socioeconómicas más bajas, al proletariado, a aquellos que no tienen voz, a aquellos que no tienen, o a aquellos a los cuales les pisotean sus derechos. En Israel, la izquierda no logró penetrar esas capas sociales. La izquierda está vista como elitista, y yo creo que el pecado no es la ingenuidad de querer hacer la paz con los árabes o de haber hablado con los árabes. Incluso Netanyahu mismo tuvo una campaña en una época, Mevi'im bitachon batuach, o rak Netanyahu bitachon batuach, solamente Netanyahu puede traer la paz con seguridad. O sea, la paz con los árabes era algo querido por la sociedad israelí, buscado. Entonces acá hay dos cosas: que la izquierda no supo y no sabe penetrar las clases sociales socioeconómicas más bajas, y que no pudo contra la campaña enorme y exitosísima de la derecha de que la izquierda es traidora, de que Smolanim Bogdim, la izquierda son traidores. Contra esa campaña no se supo defender, no supo hacer una contracampaña, no supo hacer, digamos, propaganda, lo que sea. Entonces, estas dos cosas hacen ahora, después del ataque del Hamas, muy difícil poder retomar quizás una idea de paz. Pero por el otro lado, si se logra derrumbar al Hamas, abre una oportunidad, abre una gran oportunidad, si es que se logra derrotar al Hamas y este gobierno no queda en el gobierno durante varios años más, abre una oportunidad
como Darío dijo antes, para lo que sucederá después de que fue derrotado el Hamas en la Franja de Gaza. ¿Qué sucederá después? Entonces acá se abre una importante oportunidad que la izquierda debería aprovecharla. Sin duda. Voy a ir tomando las últimas preguntas para que esto se nos haga a todos. Ahí me sale la información profesional, pero tiene que ver con la capacidad de atención y que tenemos todos para poder también incorporar nuevos conocimientos y reflexionar a partir de lo que estuvimos escuchando hoy. Renato nos pregunta cómo ustedes ven la presencia de Irán en este conflicto. Darío, capaz. Irán funciona una vez como motivo y otra vez como pretexto. Como motivo, nosotros sabemos los avances de Irán en los campos nucleares y también la voluntad expresa de acabar con el Estado de Israel, y yo les creo a los iraníes. No creo que dicen eso para asustar, no, me parece la buena voluntad. La pregunta es en qué medida eso se transforma en pretexto. Pretexto para no invertir en tal o cual cosa, para continuar la carrera armamentista, para hacer acuerdos impurios, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que una de las cosas que tienen que quedar claro es que el gobierno que tanto tiene temor a la bomba nuclear o la capacidad nuclear de Irán y otros países en la zona, permitió o sufrimos una incursión de miles de palestinos de la Franja de Gaza con ayuda de 3 tractors, 2 tijeras y 4 cargas. Es decir, también estamos acá frente al colapso de lo tecnológico frente a lo rudimentario. Y tenemos que aprender de eso. Una de las cosas que nos pasó hace 4 años fue que los palestinos desde Gaza, los terroristas desde Gaza, nos tiraban globos incendiarios que quemaban nuestros campos. Pero simbólicamente nos llevaban a la prehistoria, donde se luchaba por medio del fuego prendiendo el campo de tu enemigo y tratando de correr dentro del campo de tal manera que todo lo que está quemado te apropias vos, para que tu vecino nunca pueda entrar a él. Los palestinos nos hicieron una cosa parecida. Yo creo que Israel tiene las herramientas para transformar esta situación luctuosa de dolor en una oportunidad. Y creo que en este sentido, y voy a decir algo que siempre lo dije, siempre lo pensé, el asunto de Israel es demasiado importante para dejarlo solamente en las manos de los israelíes. Acá la voz de los compañeros y las compañeras en las comunidades es muy importante. Es muy importante, primero que nada, organizándose en grupos de apoyo que apoyen la reconstrucción de los kibutzim y no la entrada de colonos ahí, como hay quien tiene intenciones mesiánicas de hacerlo. Tratar de restablecer un diálogo positivo en el cual los israelíes vean a todos como iguales y no como ciudadanos potenciales de Israel, pero de segunda clase. Es decir, tener un impacto activo de la sociedad judía en la diáspora y también la sociedad no judía. Yo recibo muchísimos mensajes a lo largo de estos días de solidaridad y de cariño, por supuesto, de amigos cercanos. Ahora aprendí, de repente veo las fotos, así que saludos a todos los grandes amigos y amigas y amigos. Y espero haber ya dado respuesta a la pregunta de Juan, con quien compartimos años de militancia. Pero yo creo que estamos a esa oportunidad y creo que en ese sentido la diáspora judía o las comunidades del mundo no pueden perderla. Apoyar a Israel en estos momentos duros, criticar a Israel,
si fueran necesarios, y no permitir de ninguna manera que las musas callen cuando suenan los cañones. No, no, no. Cuando suenan los cañones, las musas tienen que gritar para que se escuche su voz. Gritar, alaridos, porque los cañones son muy fuertes y muy ruidosos. Con respecto al rol de Irán, voy a subir un poco una mirada de pájaro un poco más macro. Existe, en este momento es un conflicto entre dos partes del mundo, dos ideologías, dos maneras de vivir. Es el eje de Irán, China, Rusia, con sus apoderados, que son Hezbollah, Hamas, la Houthi en Yemen, y por el otro lado está Estados Unidos, Israel. En su momento lograron también que Egipto entre al eje de Estados Unidos, que no estaba ahí dentro, y fue muy bien logrado, y que, Dios santo, este gobierno espero que no lo haga tambalear. Ese es un conflicto mundial, donde ellos mandan sus apoderados al frente, ¿ok? Contra la otra parte. No porque sí Estados Unidos mandó sus portaaviones, 3 ya van, sino 4, y no porque sí también reforzaron sus bases en toda la zona. Mirándolo macro, es un conflicto muy grande, mundial, que por ahora se está llevando a cabo entre los apoderados, se puede decir. Esa última reflexión deja como abiertas varias preguntas. Voy a retomar una que estaba un poquito más antes en el chat. Dami preguntaba, esto es para Darío, decías que hay que ver o pensar quién podría reemplazar a Hamas en un futuro. Mi pregunta tiene que ver con quién podría reemplazar al gobierno de Netanyahu. ¿Es posible que la izquierda o el progresismo puedan retornar al poder? ¿O el movimiento que se gestó este año contra el gobierno, que hablábamos de las 40 semanas de lucha previa a esta situación? ¿Qué condiciones reales hay? ¿Hay grupos, partidos, referentes con poder para disputar el gobierno y volver a poner en agenda la devolución de los territorios ocupados o negociar una paz justa y democrática? ¿Cómo lo visualizan? A ver, acá el desarrollo futuro hay un desarrollo futuro de dos fenómenos. Por un lado, el descontento popular del gobierno de Netanyahu, que previene desde la protesta por los intentos del golpe de Estado judicial, con el descontento de Netanyahu respecto a sus políticas de Estado que conllevaron a la situación actual y porque todo esto ocurre en su guardia. Eso por un lado. Por el otro lado, y que todavía no lo vemos suficientemente fuerte, pero ya manda sus tentáculos oscuros, despertar un nacionalismo justamente basado en la masacre. Es decir, uno no tiene que ser nacionalista para odiar al Hamas. Tiene que ser un ser humano más o menos lógico o ilógico temporalmente. Lo que uno no puede ser o no puede permitir algunos fenómenos que ya están ocurriendo de grupos organizados de la derecha, sea entre colonos, sea un grupo o ¿cómo se dice? Una escuadra de fútbol como Beitar, que directamente tratan de incitar a la población árabe. En tanto y en cuanto, y esto es una cosa súper destacable, Leti, Javerim, la solidaridad de la calle árabe es impresionante. El silencio, el respeto, la gente que se voluntariza. Tampoco esto tiene precedente. Y esto teniendo en cuenta que de todas maneras está ocurriendo algo en la Franja de Gaza. Mi última frase sobre esto tiene que ver con los números.
En el Talmud dice que cada alma es un mundo entero y quien salva un alma salva al mundo. Nosotros sufrimos un determinado número de asesinados, rehenes, heridos, etcétera, etcétera. El número de en la franja de Gaza va ascendiendo, de muertos, de heridos, de desplazados. El mundo no sabe contar cómo y por qué la gente fue asesinada o matada. Sabe finalmente de bottom line, es decir, cuántos muertos hay. Por eso creo que un rol importante de las comunidades del mundo, que son justamente las que sufren los fenómenos, es salir a esclarecer acerca de la diferencia entre asesinato y caída en guerra. Me parece que es muy difícil de hacerlo, yo no estoy seguro que podría, pero a mí me queda claro que hay una sensibilidad y un sentimiento humano noble que está siendo expresado en las calles del mundo contra lo que parece una masacre en Palestina, al cual no está tomado en cuenta la matanza anterior, y que quizás alberga dentro de esta sensibilidad, de este descensimiento, que puede ser noble, alberga también a quienes quieren la destrucción del Estado de Israel, y por eso es muy importante que sepamos discernir entre ellos. Lo que está pasando en la sociedad con respecto a la sociedad árabe acá es completamente, como dijiste, imprecedente. Y yo creo que no surgió de la nada ahora solamente, sino que también es un producto de lo que ya venía sucediendo antes, por ejemplo, con Ra'am, con Mansur Abbas, que es un líder árabe también imprecedente, que no solamente estuvo en un gobierno, estuvo en una coalición, no en el gobierno, sino que sin Mansur Abbas, yo no sé qué estaría pasando ahora. Puede ser que estaría pasando lo mismo, que los árabes sientan el mismo respeto, la misma ¿cómo se dice? Pertenencia. Pero yo creo que no, que las cosas están conectadas. Y eso también es una gran oportunidad. Yo creo que para en un futuro. Anteriormente a la guerra, a fin de este mes habrían sido las elecciones municipales en Israel. Y hubiesen ganado, yo creo, en muchísimos lugares, muchísimas listas de liberales. Con liberales quiero decir que no son de la derecha. Eso ahora se cayó todo porque... Parte de ellos provienen del movimiento de protesta. Progresistas, claro, muchísimos del movimiento de protesta, y si no ellos mismos, sino que son gente que concuerda ideológicamente con el movimiento de protesta, liberales y progresistas, y hubiesen ganado en muchísimos lugares. Y yo creo que esa base es una base que quizás pueda romper en un futuro esa paradoja de la izquierda, que está considerada lejana y elitista, y no toca a la gente que debería ser más popular. Y eso es lo que hubiese pasado. Y yo creo que en un futuro va a pasar, porque por ahora está en pausa, pero las elecciones municipales en algún momento van a regresar, y va a suceder, y va a suceder. Así que también eso es una gran oportunidad. Bien, voy con las últimas dos preguntas. Para Darío, ¿existe alguna alternativa para traer nuestra gente de vuelta a Israel sin poner en riesgo total sus vidas entrando a Gaza? Roberto, ya hay muchas propuestas en la mesa. En este momento jamás va a capitalizar esos rehenes lo máximo posible, es lo que hizo
a lo largo de toda su historia, ver caso Gilad Shalit, etc. Dicho sea de paso, el cabecilla, Yahya Sinwar, el cabecilla del Hamas hoy en día, el Hamas de Gaza, fue liberado en la liberación de condenados del Hamas. En realidad, cuando nosotros decimos Hamas, hay dos Hamas. Está el Hamas territorial en Gaza y está el liderazgo del Hamas en Qatar, la pasan muy lindo ahí chupando, comiendo. Para el liderazgo externo que no sufre lo que está ocurriendo en Gaza, por ello que se siga luchando y que se siga con el jihad, etcétera, etcétera. Para la población de Gaza, que es víctima de la situación, víctima de su propio gobierno, me parece que es un poquito diferente. Una de las demandas de los parientes, que son muy críticos respecto a todo el manejo en general, el manejo con ellos como familias, el manejo mediático, el manejo de negociación, etcétera, etcétera, lo poco que saben, el temor de ellos es desde la incursión terrestre a Gaza. Creo que lo dije también un poquito al principio. Pero yo creo que en este momento Netanyahu, justamente para contrarrestar su situación política, va a hacer todo lo posible para liberarlos. También si eso significa vaciar las cárceles israelíes, permitir a todos los presos del Hamas salir a la franja de Gaza y después quizás ultimarlos allá, no sé. No va a ser todo de golpe. El Hamas lo usa como como un seguro para evitar una gran incursión. La incursión terrestre de Israel es muy medida, con mototopadoras antes de los soldados y de los tanques, paso a paso. Saben que Gaza está toda minada. No pueden por lo pronto desactivar túneles porque puede ser que en esos túneles estén justamente los rehenes. Estamos ante un drama humano terrible, terrible, terrible. Hay varias cosas. Yo no soy muy optimista con respecto a que puedan regresar sanos y salvos. Por supuesto, no todos. Seguramente parte ya no están vivos. Eso es lo que yo creo. El mitug, ¿cómo se dice mitug, Darío? El branding. El branding que se logró hacer del Hamas ISIS, o sea, Hamas es igual a ISIS, lo dañó al Hamas. Hamas no está interesado en que el mundo crea que son ISIS. Se ocuparon siempre durante la historia de que el branding de ellos es la liberación de Palestina, no ISIS. Y en eso Israel logró un nuevo branding al Hamas. Hamas es ISIS. Por lo tanto, puede ser que mujeres, niños y viejos sean liberados en algún momento humanitariamente como para romper o intentar romper ese branding, esa propaganda de Hamas es ISIS, por un lado. Por el otro lado, por supuesto que en este momento lo están usando para evitar que se entre de manera con tanques y con todo lo que hace falta y como diciendo, estamos loquísimos, los vamos a matar a todos. Ahora lo están frenando porque tienen a esos rehenes, pero también los van a usar para frenar la destrucción total del Hamas. Nunca van a querer que Israel finalmente logre una destrucción total del Hamas, un desarme total del Hamas. Entonces los van a seguir teniendo o van a seguir teniendo parte, y en Israel hay una sensibilidad muy fuerte por los soldados. Es un ejército que es un ejército del pueblo, son nuestros hijos. O sea, lo último que se van a quedar ellos son los soldados. Pero no son los soldados que serían de un ejército profesional, son los soldados que son nuestros niños, nuestros hijos chiquitos, 18, 19, 20. Y eso lo van a seguir guardando hasta último momento para evitar cualquier desarme total del Hamas. Entonces yo no soy muy optimista con ese tema. Y
Por supuesto que Netanyahu tuvo que decir que es uno de los dos objetivos de la guerra, pero no, si lo usa como carta, como para obtener nuevamente popularidad, y no lo veo, que le pueda servir. Yo no soy optimista con ese tema. Esto es algo que es un trauma colectivo muy fuerte, fuertísimo. La gente no duerme. La gente no duerme, no vive todo lo que... Tomás café, pensás que estarán tomando ellos, si es que están tomando, te vas a bañar, decís, ¿se estarán bañando? ¿Cómo se limpiarán? Entonces, salís al jardín, decís, ¿cómo yo tengo el tupé de salir al jardín? ¿Dónde están ellos? ¿En un túnel? No sé, la gente acá están todavía no en post-trauma, todavía están en el trauma, estamos en el trauma. Es lo que hay. Gracias, Jessy. Comparto y agrego que estamos todos en esa situación también acá desde la diáspora, con esa vivencia también de no dormir y de irnos a dormir pensando en todos los secuestrados y que en todas estas situaciones es un trauma colectivo muy, muy fuerte del que, como decía Darío al principio, ¿no? A veces no hay palabras, no tenemos categoría donde encauzarlo, con qué nombre ponerle, cómo seguir con esto y bueno, faltará tiempo para seguir procesando. En estos últimos minutos me gustaría como recordar una de las frases bueno, que repitieron de una y otra forma ustedes, que tiene que ver con el rol que tenemos los que estamos acá, y tiene que ver con seguir gritando, con seguir bueno, informándonos como en este espacio, teniendo nuestros espacios de reflexión, de encuentros, de seguir clamando también por la paz. Y bueno, sin duda lo haremos, este es nuestro compromiso. Les quiero dejar unos minutos por si quieren algo que no hayan podido, una temática que les gustaría profundizar o algunas palabras de cierre. Este tiempo es todo de ustedes. Yo quiero dedicar, primero que nada, gracias por los avisos de cual valoran este encuentro que hemos tenido. La verdad que yo quiero dedicar las últimas palabras a un querido amigo que conozco hace más de 30 años, que es Itzik Horn, cuyos 2 hijos están en cautiverio en Gaza. Itzik fue secretario de la Organización Sionista Argentina durante muchísimos años y a edad no temprana decidió realizar su principio sionista, su aspiración sionista, cerró su ciclo en Argentina y vino a vivir en Israel, vive en la ciudad de Sderot. Y sus 2 chicos, su hijo menor que vive en el kibutz Nirod y su hermano que fue a visitarlo ese fin de semana, están en manos del Hamas. Y por eso quiero sí dedicar esta reunión y también un poco pedir a todos que si se puede mandar un mensaje de aliento a Itzik, lo va a valorar mucho Itzik Horn en Facebook. Me parece que sería un primer paso de hacer algo juntos. Gracias. Gracias, Leti. Gracias porque yo siempre me siento muy honrado de ver que tengo alumnos y alumnas que me superaron. Así que esa es la gran recompensa de los educadores. Así que muchas gracias a vos, a Kevin en la organización, a Nado en la organización y por supuesto a Jessy que va a cerrar esta actividad. Gracias, te vuelvo a agradecer que me hayas invitado. Yo creo que esta conexión con la diáspora, se puede decir, es importantísima y el rol que ustedes tienen va a ser crucial para la reconstrucción de la sociedad en Israel, de la fuerza interna dentro de Israel. Ustedes tienen un rol crucial y estamos juntos. Así es.
Muchas gracias a todos por participar, por tomarse este tiempo y sin duda tomamos en cuenta todas este agradecimiento y el poder seguir pensando y seguir generando estas actividades. Bueno, estamos juntos. Un abrazo fuerte a todos.